Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a un mensaje más, a un culto más de su iglesia al aire. En esta tarde estamos siempre en el mensaje para el culto de discípulos en acción. Recordemos que es importante poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y en esta tarde vamos a estudiar un tema muy importante para todos nosotros como cristianos, y es la consagración a Dios, ¿verdad? Cómo nosotros debemos llevar una vida consagrada a Dios. Y qué importante es esto para cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Es así que les invito a que puedan abrir su Biblia en Oseas capítulo 6, versículos 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Va a ser nuestro texto base para este mensaje. Recordemos que la consagración en nuestras vidas para con Dios es muy importante. Y vamos a aprender en esta tarde qué implica, qué acciones debemos nosotros tomar y debemos de considerar para que nosotros podamos decir que tenemos una vida consagrada a Dios. Es importante que entendamos también que nosotros no nacemos consagrados a Dios. Es importante entender también que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, entregamos nuestra vida a Dios, tampoco en ese momento nosotros somos consagrados a Dios. Esta es una acción que nosotros debemos buscar cada día, es hábitos que nosotros debemos desarrollar cada día para que nosotros podamos decir que estamos consagrados a Dios. Adicionalmente a eso es importante entender que es una acción que debemos sacar nosotros conforme a la voluntad propia. No es porque alguien me diga, sino que debo creerlo y debo actuar conforme a lo que yo he establecido. Dice Oseas capítulo 6, versículo 6 como texto clave en esta tarde: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde. Te pido, Señor, que seas tú quien lleve esta palabra, este mensaje a cada corazón. Te pido, Padre, de que las personas que puedan escuchar este mensaje puedan entender lo importante que es establecer hábitos, establecer convicciones en cada una de las acciones que nosotros desarrollamos en nuestras vidas, con el fin, Señor, de estar consagrados y tener ese deseo, Señor, de poder consagrarnos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a guardar esta palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas, para que podamos, Señor, ser personas de testimonio, personas que buscan agradarte a ti cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, lo primero que debemos entender es qué significa la palabra consagrar. Eso es lo primero que debemos entender. Consagrar es la traducción de tres palabras. Para efectos de conocimiento, vamos a entender nada más las traducciones de estas tres palabras. La primera palabra que está relacionada a la palabra consagración tiene que ver con esperar o santificar. Y recordemos que santificar es una persona que ha sido sacada de afuera para ser apartada. En este caso, entonces, nosotros vamos a entender que vamos a ser, dentro de la consagración, vamos a entender que somos apartados para Dios, ¿verdad? Obviamente, cuando usted se puede consagrar a cualquier otra cosa, pero en este caso estamos hablando lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en este caso, consagrarnos a Dios debe ser el sueño de todo creyente. Es decir, ser apartados para Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que hagamos. La segunda palabra que se usa, que forma parte de la palabra consagración, es nazareo. Recordemos que en el nazareo existía un voto de consagración. Un ejemplo de estos es Sansón, ¿verdad? En el cual se había determinado como voto de consagración hacia Dios que él no se iba a cortar el cabello en ningún momento. Y es ahí donde Dios posa o le regala a Sansón su fuerza, ¿verdad? En el cabello. Obviamente esto solo lo sabía él, no lo sabía nadie más. Entonces esto implica, la palabra nazareo, implica apartar o dedicar. En este caso Sansón se dedicó, su madre lo dedicó al servicio de Dios todos los días de su vida, no solo un día, sino todos los días de su vida. Y es ahí cuando él recibe, ¿qué recibe entonces? Llamémosle que recibe un don, recibe un regalo de Dios, ¿a causa de qué? A causa de ese deseo y esa voluntad de él de dedicarse todos los días de su vida para Dios. Y la tercera traducción que se hace de estas tres palabras es llenar la mano. Y eso está relacionado con los sacerdotes en el tabernáculo, en el cual los sacerdotes se llenaban las manos de las ofrendas que eran recibidas y consagradas o apartadas para Dios. Entonces, haciendo un concepto de todo esto,
lo que nos demuestra es lo siguiente, que nosotros somos, cuando nos consagramos a Dios y desarrollamos hábitos que nos ayuden a caminar conforme a lo que a Dios le agrada, que eso es otro de los elementos fundamentales del cristianismo, que nosotros debemos caminar siempre, todos los días de nuestra vida, buscando agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento, con nuestras actitudes, nuestras acciones, y a eso le llamamos nosotros cuidar nuestro testimonio. Qué importante es como cristianos cuidar nuestro testimonio. Dios podemos pensar nosotros que no nos ve, pero sí nos ve. Muchas veces cuando hacemos una comparación de las personas que andan viviendo mal, ¿qué hacen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque obviamente piensan de que de las personas, para que las personas no los vean. Pero siempre como cristianos debemos tomar en cuenta que si bien las personas no nos pueden ver, pero Dios sí nos ve. Dios siempre está pendiente de nosotros. Eso quiere decir entonces que ser apartados para Dios, ser dedicados para Dios, llenar en este caso nuestra vida como un símil de los sacerdotes que se llenaban las manos de las ofrendas que recibían para dedicárselas a Dios, nuestra vida debe ser llena de todas aquellas cosas que nosotros queremos dedicar a Dios. Es así entonces que nosotros debemos tener la fiel convicción de que debemos ser leales a Dios. Y es ahí cuando en el texto que nosotros hemos tomado en esta tarde, en Oseas capítulo 6, encontramos que la palabra nos dice que Dios quiere misericordia más que otra cosa. Y no quiere sacrificios tampoco. ¿Por qué? Entendemos que la misericordia como tal debe ser entendida como aquella lealtad que nosotros debemos de darle a Dios en todo momento. Y la lealtad que implica que esté o no, o no veamos a Dios, que nosotros creamos que Dios no nos ve, nosotros debemos ser leales en todas nuestras acciones. En tiempos de adversidad o en tiempos de abundancia debemos ser leales en nuestras convicciones. Hay personas que por un problema que se genera dejan la iglesia. Hay personas que por un problema que existe en su vida, aparece de pronto en su vida, ya no quieren saber nada de Dios. Eso es ser desleal. La lealtad implica tener una convicción firme de que en cualquier circunstancia Dios siempre está pendiente. Dios siempre está en control de todas las cosas. Dios siempre está conforme a su soberanía, cumpliendo lo que Él tiene determinado para nosotros y para cada uno de los tiempos. Es ahí que cuando Él nos llama a tener misericordia más que cualquier otra cosa, es que nosotros podamos ser leales, es que nosotros podamos tener convicciones que agraden a Él. Luego, el amor que nosotros debemos demostrar hacia lo que Él nos da, recordemos que Dios, la base de todos los pactos, la base de todas las profecías en la Biblia, están sobre el amor que Dios tiene para con su pueblo, el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Es ahí que nosotros hemos hablado en otro momento que el amor es un atributo comunicable que Dios tiene. El amor es aquello que sustenta todas las cosas. Corintios 13 dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre. ¿Qué quiere decir entonces? En cualquier momento nosotros, aunque estemos en una necesidad, Dios siempre está en control de todas las cosas. Y con base al amor nosotros podemos ser leales y podemos permanecer firmes y ser siempre apartados para Él. Eso implica que la consagración, además de todo lo que estamos hablando, implica una relación personal y genuina con Dios. Aparte de la misericordia, aparte de la lealtad para con Dios, aparte de nosotros dedicarnos a lo que Dios quiere conforme a sus propósitos, implica también que nosotros debemos tener una relación genuina con Dios. ¿Qué implica una relación genuina con Dios? Poder caminar y poder escucharle. Hemos mencionado que el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo tiene como base fundamental en el cristiano guiarlo en los caminos de Dios. Es el Espíritu Santo aquel que nos dice esto sí, esto no, continúa adelante, detente, ¿sí? Corrige, perdona, haz un inventario en tu vida. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener una relación genuina con Dios. Nosotros debemos buscar el rostro de Dios en oración. Nosotros debemos apartar siempre un espacio para que Dios nos pueda hablar y nosotros podamos expresarle a Él lo que nosotros sentimos. Ahora, el creyente, además de esa lealtad incondicional hacia Dios, debe poner también cada cosa que Dios nos da en su lugar correcto. Recuerda que la Biblia nos pide que nosotros debemos tener a Dios en primer lugar siempre. En nuestras vidas es Dios primero, después puede ser nuestra familia, después puede ser nuestra iglesia, después podemos ser nosotros mismos, pero en primer lugar es Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros Dios nos bendice con muchas cosas materiales. No obstante, siempre he enseñado yo que las cosas materiales no determinan que si yo soy bendecido o no.
sino más bien las cosas espirituales. Porque en Mateo 6:33 nos enseña que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y todas las demás cosas, dicen la palabra, van a ser añadidas. ¿Producto de qué? Producto de buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, una relación genuina con Dios. Es lo que debemos tener. Por lo tanto, las personas que ven que las cosas, piensan que las cosas materiales son bendiciones de Dios, están equivocados. Lo primero son las cosas que nosotros no podemos ver, las cosas intangibles. Por ejemplo, alguien que esté con enfermedad, ¿qué valora en ese momento? Valora su vida. Alguien que tiene salud debería valorar su vida, no por el simple hecho de estar bien. Pero ese es el error que cometemos. Muchas personas que están con salud pierden su vida en cosas innecesarias. Pierden su vida por alcanzar cosas materiales cuando debemos buscar, ¿qué? Buscar agradar a Dios con todo lo que tenemos, en primer lugar. Poner a Dios en todo tiempo, primero que sobre todas las cosas. Por esa razón muchas personas pierden las cosas materiales. Y hasta que pierden lo material sucede dos cosas. Se alejan más de Dios o se acercan más a Dios. Lo importante es entender que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser leales a Él, tengamos una relación genuina con Él y pongamos en el lugar que le corresponde a Dios. Y en último lugar, en el texto que hemos leído, dice que Dios quiere que el conocimiento de Él sea para todos. Ahora, ¿cómo vamos a conocer nosotros? Vamos a conocerlo a través de su palabra. La Biblia es quien nos revela quién es Dios, qué es Dios, por qué es Dios y quién tiene para cada uno de nosotros. Cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, qué ha hecho en el tiempo, ha cumplido sus promesas, ha cumplido su palabra. Eso nos determina la Biblia. Por lo tanto, cada cristiano debería enseñarle a otro de lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno. Por eso el testimonio es importante. En ese sentido, entonces, nosotros debemos entender que dentro de la vida de todos los creyentes, el consagrarnos a Dios es importante y fundamental. No solamente es para el pastor el llamado, no solamente es para los servidores, no solamente es para los líderes, no solamente es para también aquel que diga, no es que yo sí ya quiero dedicarme a Dios y voy a estudiar incluso para aprender más de Dios y enseñar a otros. No, la consagración es para todo aquel que ha llegado a ser hijo de Dios. Por lo tanto, no podemos decir de que solamente es para una persona en específico. Dije algo importante. Dije que esto se desarrolla a través de un hábito. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a estudiar en esta tarde, con base a lo que ya leímos. Dios no quiere holocausto, no quiere sacrificios. Dios no quiere que yo diga, hoy no voy a comer porque voy a agradar a Dios. Y si al final de cuentas usted ayuna, pero anda haciendo cosas que a Dios no le agradan, de nada me sirve el ayuno. Debo buscar siempre primero esa relación genuina con Dios. ¿Qué hacemos entonces o qué debemos hacer? Debemos buscar hábitos que nos ayuden a estar consagrados con Dios. Ahora, ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento que cada uno de nosotros tiene producto de una habitualidad. Por eso viene la palabra hábito. Se hace cada día, usted hace algo. Un ejemplo, una persona que se levante todos los días a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, eso es un hábito. ¿Cómo lo logró? Pues primero quizás comenzó a poner una alarma en el teléfono o una alarma en algún reloj, ¿verdad? Que a las 5 de la mañana lo despertara. Y esta persona con la convicción de que tenía que levantarse, se levantaba. Llega un momento en que no necesita alarmas, no necesita teléfonos para levantarse. A las 5 de la mañana ya se despierta la persona. ¿Cómo generó ese hábito? Con la constancia, constantemente. Todos los días a la misma hora hacía lo mismo. Ese es un hábito. Y ese hábito se vuelve costumbre posteriormente. Pues eso es lo que nosotros debemos buscar con los hábitos. Vamos a ver 7 hábitos que todo cristiano debe practicar para que nosotros podamos hacer lo que la palabra dice, para que nosotros podamos ser leales a Dios, para que nosotros podamos tener una relación genuina con Él, para que nosotros podamos ser llenos del conocimiento de su palabra y podamos así con nuestro testimonio, podamos así con nuestra vida dedicarla a Él en todo tiempo, ser apartados para Él en todo tiempo. Ahora, esto también funciona no solamente en su relación para con Dios. Recuérdese que si hacemos una comparación con la carta a los Efesios, nosotros encontramos ahí la relación que tiene la iglesia con Cristo. Y ella es una relación que nosotros tenemos que somos la novia y llegaremos a ser la esposa del Cordero. Pero ¿qué relación es la que tiene? Eso es lo que vamos a estudiar aquí, para tener un hábito. Es decir, estos hábitos nos ayudan incluso a tener una relación con Cristo como la novia del Cordero.
o como la esposa del cordero. Esto mismo nos ayuda que en todo matrimonio, por ejemplo, deben haber hábitos que les ayuden a tener esa consagración como hogar, como matrimonio. En una relación de padres con hijos, igual, debe haber una consagración en cuanto a su relación de padres con hijos. La Biblia está llena de, primero Dios, incluso después la familia, el matrimonio, que son como símbolos, llamémoslo así, o entes, ¿verdad?, que Dios ha establecido. Recordemos que la familia está en Génesis. Dios aparece en Génesis. Nos da un modelo, son modelos sería la palabra, que Dios nos deja en la Biblia para que nosotros podamos estar siempre al final de todo en armonía con Él. Un hogar que no esté conforme al corazón de Dios es un hogar que va destinado al fracaso. Una relación de familia entre padres e hijos que no esté sobre la base de lo que Dios ha establecido va destinado al fracaso. Por eso es importante establecer estos hábitos. Entonces, una vida consagrada a Dios es aquella que no busca, y eso es importante entenderlo también, no busca una satisfacción propia, sino que busca hacer la voluntad de Dios en este caso. Estamos estudiando cómo tener una vida consagrada a Dios, por lo tanto, los hábitos que estamos estudiando, que me van a servir en todos los modelos, significa que yo no debo buscar mi satisfacción propia, porque eso sería un egoísmo. Eso sería algo que si no me conviene, si no me favorece, entonces yo voy a decir, entonces yo no continúo con esto porque yo no gano nada. No es eso. La palabra lo que me dice es que yo debo desechar mis propios intereses con tal de agradar a Dios en todo lo que Él me pide. Eso significa entonces que si yo tengo un estilo de vida que no le agrada a Dios, yo tengo que desechar ese estilo de vida para buscar aquello que le agrada a Dios. Si yo tengo en mi hogar un estilo de vida que no favorece, que no satisface la relación en el hogar, en el matrimonio, yo debo de desechar todas aquellas cosas que están estorbando en el matrimonio con tal de que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. En el mismo hogar, en la misma relación incluso de novios, en la misma relación de padres, con hijos, nosotros debemos buscar siempre y en todo momento lo que le va a agradar, lo que va a hacer crecer a la otra persona. Y si ambos estamos en la misma dirección, pues ahí es donde crecemos todos, porque Dios está en medio de esa relación. Dios está ayudando a crecer esa relación. Por lo tanto, debemos, dentro de buscar agradar a Dios, debemos entender que no debemos buscar nuestro propio beneficio. Nuestro propio yo debe morir en ese caso y debemos buscar lo que Dios quiere que hagamos. A eso le llamamos la voluntad de Dios. Bien, luego, una cosa más. Lo que hacemos habitualmente influye en gran medida en que si podemos o no vivir consagrados a Dios. Por ejemplo, un elemento que vamos a ver acá es la oración. Si usted no está acostumbrado a orar, eso va a influir en que si ora, va a tener una vida consagrada a Dios. Si no ora, difícilmente va a lograr tener una vida consagrada a Dios. Es ahí que es importante que para que nosotros podamos buscar tener esos hábitos, usted tiene que tener claro que debe ser una constante en todos los días de su vida. La palabra nos enseña que debemos orar sin cesar. No me dice que solo oremos cuando hay pruebas, cuando hay problemas. No me dice que solo oremos cuando yo me siento mal. No me dice que oremos solamente cuando yo necesito un favor de Dios. Me dice que oremos sin cesar en todo tiempo. Por lo tanto, debe hacerse un hábito para que llegue a hacerse una costumbre. Una de las cosas importantes que debemos a veces retomar de otras religiones o sectas son estas cosas que les ayudan a tener una mejor relación con Dios. Por ejemplo, el Islam, para que conozcamos un poco, ellos oran 5 veces al día, a una hora determinada. Y ustedes van a ver que las personas que practican el Islam se les dice musulmanes. Es así que un musulmán, cuando llega la hora de orar, de acuerdo a la tradición y costumbre de ellos, donde esté, ellos oran, ¿verdad? Ellos oran esas 5 veces al día. Esos hábitos, es un buen hábito. Tener un momento de oración constante todos los días. Eso debemos hacerlo también nosotros como cristianos, como creyentes, tener el hábito de orar, tener esa dedicación de orar, sin necesidad de que nadie nos esté presionando, nos esté recordando. Es algo que debe nacer de nosotros, tener esa relación de oración para con Dios. Bien, veamos el primer hábito, que es por cierto la oración. Dice, tener una vida de oración. Marcos 1:35 dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Quién es el modelo en esta palabra? Es Jesús mismo, ¿verdad? Se levantaba muy de mañana, dice,
siendo aún muy oscuro, salía a un lugar desierto y allí moraba. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Busquemos un lugar. Puede ser en su casa, puede ser en su trabajo, donde nosotros podamos tener un momento de intimidad con Dios, sin tener distracciones, sin tener aquellas cosas que tal vez nos distraigan en el momento de oración con Dios. Usted y yo debemos buscar siempre y todos los días una hora específica para orar. En este caso, dice la palabra que se levantaba de muy de mañana. Recordemos que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana. Significa que podía ser entre 3 y 4 de la mañana probablemente. Y se levantaba, dice, y se iba a un lugar desierto. Debemos tener una hora específica para orar. Y como les mencioné, no necesariamente una vez al día. Pueden ser horas en el día en las cuales nosotros le dediquemos a Dios, tiempo a Dios en oración. Y esto es algo que nosotros como discípulos muchas veces no entendemos. Pero lo importante es que Dios, Jesús en este caso, en el modelo que les estoy explicando, tenía como prioridad en su vida la oración. Y vemos que era lo primero que hacía. Como cristianos debemos de aprender esto también. Nuestra oración debe ser lo primero que nosotros hagamos todos los días. ¿Por qué? Porque nos acostamos y no sabemos si vamos a amanecer con vida. No sabemos si vamos a amanecer bien. Por lo tanto, nosotros debemos terminar el día en oración con Dios e iniciar el día en oración con Dios. Y recuerde siempre, la gratitud es importante y fundamental. El agradecimiento a Dios es importante. Estamos en un momento de dificultad y adversidad, estamos con bien, comemos, nos hemos levantado, estamos con nuestras familias. Si usted está así, sea agradecido con Dios. Levántese todos los días, agradezca a Dios por lo que le da y por lo que no le da. Agradezca a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero nuestra oración debe ser siempre con gratitud, nuestra oración no debe ser con reclamo, nuestra oración debe ser de una manera en que nosotros nos sometemos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nosotros entendamos, si no entendemos la voluntad de Dios, que podamos entender. Esa debe ser nuestra oración, que el Espíritu Santo nos ayude a entender cuál es su voluntad, cuál es su propósito para con nosotros y qué es lo que nosotros quiere que nosotros hagamos. Es más, aquello que no hacemos bien, ponérselo a Dios en oración y decirle, Señor, está bien, o tengo que corregir, o tengo que cambiar esto. Luego Lucas 4:42 nos dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Entonces vemos nuevamente que sale a un lugar desierto. Cuando Jesús salía a un lugar desierto es porque él quería tener una intimidad con el Padre. Recuérdense que muchas veces, y no necesariamente era porque él estaba bien, habían veces que cuando los fariseos confrontaban a Jesús, Jesús lo que hacía era alejarse a un lugar retirado, un lugar desierto, donde la multitud no le siguiera, donde los fariseos no le siguieran para cuestionarlo. ¿Por qué? Porque él se sentía mal, que su misma gente lo rechazaba. Y entonces él salía a hablar con su padre al desierto. ¿Para qué? Para sobrellevar esa situación. Nunca los desechó, nunca se apartó de ellos. Pero vemos que es necesario que nosotros nos apartemos de las cosas que están pasando, para que nos alejemos un momento de todo eso, porque muchas veces, siempre lo hemos dicho, es más fácil que el mundo nos absorba a nosotros, que nosotros como cristianos podamos atraer al mundo el cristianismo. Por lo tanto, es necesario muchas veces apartarse de todos esos problemas del mundo, porque si no, podemos ser absorbidos por cada una de esas cosas. De esa manera entendemos que Jesús buscaba un lugar desierto para buscar esa intimidad y esa relación para con Dios. Luego, las oraciones, debemos entender que la oración promueve una vida consagrada a Dios. Debemos pedirle a Dios y debemos poner como una petición a Dios, aunque sabemos que Él no conoce todo, pero nosotros debemos buscar y entender que Él quiere de nosotros, y que nosotros debemos decirle a Dios, Señor, yo quiero agradarte con todo lo que hago. Señor, yo quiero conocer lo que tú tienes para mí, si es que no lo conozco. Porque con cada acción que yo haga, con cada movimiento que yo haga en mi vida, yo lo que quiero es agradarte a ti. Eso es lo que debemos llevar a Dios en oración. Para buscar, dentro de mis oraciones debe estar eso, para buscar en todo momento una vida apartada para Él. Recuerde, consagrar es una vida apartada para Él, dedicada para Él, y que todo mi ser, todo mi interior se llene de cosas que van a ser dadas en ofrenda a Él, dadas en agradecimiento a Él. Luego, cada día nosotros, por el simple hecho de ser dedicados a Dios, nosotros debemos deleitarnos en eso. No debemos de verlo como una obligación.
Si usted busca a Dios en oración porque está escuchando este mensaje, va a decir, es que el pastor dijo que yo orara. Si usted va solo por eso, eso no funciona. Es algo que usted debe creer, debe crear en usted esa convicción de que orando nosotros vamos a comenzar a vivir consagrados para Dios. Debe deleitarse, debe agradarse con lo que está haciendo, porque es la única manera en que usted pueda sentir tranquilidad en lo que hace cada día. Luego los discípulos se dieron cuenta de que las oraciones de Jesús no eran como las que estaban ellos acostumbrados a escuchar. Recuerde que Jesús les dijo que no deberían de orar con vanas repeticiones. Y es ahí que a los discípulos les llamó la atención eso entonces. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dijeron, enséñanos a orar. Y entonces encontramos el mensaje del Padre Nuestro, ¿verdad? Les enseña a él a orar. Lucas 11:1. Ahí podemos encontrar un modelo de oración que les enseña. Ahora, ¿por qué es importante entonces que nosotros aprendamos a orar también? No tenemos que ir a orar solo a repetir, repetir, repetir. He explicado en otras ocasiones que orar implica sentarse, hincarse, como usted pueda, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden hincarse, pero lo importante es llegar a Dios con un corazón contrito y humillado. Llegar a Dios no en rebeldía, no en son de reclamar nada, y no estar repitiendo lo mismo todos los días, sino es exponerle a Dios mi situación, mi causa, sino es exponerle a Dios mis sentimientos, exponerle a Dios lo que siento y lo que quisiera, para que Él tenga la oportunidad yo de escucharlo y guiarme, y que Él me pueda guiar. Recuerde que el mundo está lleno de tentaciones y dificultades, cargas y pecados. Nuestra vida de oración debe ser una prioridad. Por eso le digo, apártese muchas veces de la carga que tiene en el mundo, porque es más fácil que el mundo lo absorba. Luego, todo lo que hagamos lo debemos de poner y rendir ante el Señor, antes de hacerlas muchas veces. Muchas veces actuamos y después pensamos. Debemos pensar y después actuar, porque debemos pensar si lo que vamos a hacer le agrada o no le agrada a Dios, y llevar eso en oración al Señor. Mientras le damos tiempo y escuchamos sus instrucciones, escuche bien, orar no solamente es que usted hable. Orar implica que debo también, como un hábito, dejar un tiempo para que yo pueda escuchar a Dios lo que Él tiene para mí. Dejar ese tiempo importante, porque allí es donde yo recibo instrucciones. Por lo tanto, las instrucciones que escuchamos del Señor debemos tener la certeza y la seguridad de que nos va a ayudar a tener una vida consagrada a Dios. Como segundo hábito es tener fe en Dios. Recuérdese que cuando andamos en una situación de estrés, de ansiedad, eso es de preocupación, es todo lo contrario a la fe. Usted no puede ser una persona que ande en un estado de ansiedad, en un estado de estrés, preocupado por todo, y me puede decir, pero yo estoy lleno de fe. Yo soy una persona de fe, no me puede decir eso. Dice Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué me está diciendo entonces? Que todo lo que ocurre está bajo el control de Dios. Todo lo que pasa está bajo el control de Dios. Dios domina su reino. No se le olvide eso. Dios controla todo lo que sucede. Por lo tanto, ¿por qué me voy a preocupar? Si estamos, por ejemplo, en este momento de pandemia, de adversidad, debemos entender de que a pesar de cualquier situación, Dios está en control de todo esto. A pesar de todo lo que pase, nada se escapa de las manos de Dios. Y entonces usted me dice, ¿y cómo? Pero Dios nos ha dejado. No, Dios nos está diciendo, nos está dando instrucciones. Lo que pasa es que nosotros queremos quizás tener a alguien, o no sé qué piensan las personas, ¿verdad? Pero desde el momento que a mí las autoridades me están diciendo, lávese las manos, utilice cubreboca, utilice protección en sus ojos, por ejemplo, ¿verdad? Utilice alcohol. Son instrucciones que yo debo entender que Dios me está permitiendo eso porque me está diciendo, esta es la solución que te doy ahorita. Mientras pase según mi voluntad lo que tenga que pasar, según mi propósito lo que tenga que pasar. Entonces no sé qué esperamos que escuchar. No sé qué esperamos muchas veces para que podamos entender qué tiene que suceder. Recuérdese que a pesar de todo dice que Dios muchas veces permite las pruebas, pero a la vez pone la salida. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Poner nuestra fe en Dios y estar atentos a las indicaciones que nos da. Su soberanía es el cimiento que nosotros como cristianos debemos creer para poder crecer. La soberanía de Él es lo que debemos creer también para que podamos confiar más en Él. Vea lo que dice el Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No podemos estar pensando en que Dios tiene la razón, pero buscando la solución por otro lado. Entonces eso es no confiar en Dios.
Debo creer, debo en oración pedir instrucción a Dios y a través de esa instrucción yo sé que voy a alcanzar lo que necesito, conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Significa aquellas personas que piensan que porque son inteligentes, que porque tienen amigos, que porque tienen dinero, que porque tienen recursos con que solventar un problema, piensan que van a salir bien del problema. Hemos visto casos de personas que tienen mucho dinero, se enferman de una manera tal de que muchos mueren. ¿De qué les sirvió su dinero? De nada. Por eso estamos diciendo que es bajo la voluntad de Dios. No me voy a poner a confiar en que yo tengo dinero para salir de un problema. Debo aprender a confiar en Dios. Fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón. No dice a medias, dice de todo tu corazón. Por lo tanto, nada, dice al final, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces implica que la confianza, que es sinónimo de fe también, debemos confiar de tal manera que yo debo reconocer a Dios en todos los caminos, en todo lo que yo emprenda, porque es la única forma en que yo voy a tener la seguridad de que Él va a enderezar mis caminos, Él va a enderezar lo que yo tenía planificado, Él va a cambiar muchas veces quizás lo que yo quería hacer. Muchas veces nosotros generamos o desarrollamos planes para nuestras vidas, pero en un momento determinado Dios dice, un momento, eso no es lo que yo tengo para ti, esos son tus planes. Por eso la palabra nos dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos mis pensamientos. Pero qué maravilloso es que en la oración nosotros podemos buscar a Dios y Él nos pueda decir cuáles son sus pensamientos. Y después de que me diga Él, yo tengo que aplicar la confianza en Él, la fe en Él para decir, esto es lo que Dios me dijo que haga. Y yo voy a tener garantizado que Dios va a llevarme por el camino correcto. Luego, recuerde, la preocupación es contrario a la fe. Debemos dejar de preocuparnos. Debemos mejor ocuparnos y buscar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Voy a insistir en esa parte. Una vida consagrada a Dios pone a un lado las preocupaciones. Por eso se lo estoy diciendo. Una vida consagrada a Dios pone a un lado las preocupaciones y confía en las promesas de Dios. Debemos aprender a confiar en las promesas de Dios. Yo por eso siempre digo, recordemos en el pasado, hacia atrás, remontémonos hacia atrás, de cuántas cosas nos ha librado Dios, cuántas promesas nos ha dado Dios en el pasado, en nuestras vidas, y Dios las ha cumplido. Entonces, ¿cuál es la excepción ahorita? O sea, en adelante yo tengo que tener la certeza y la seguridad de que lo que Dios me ha prometido, así va a ser. Yo tengo que tener la certeza y la seguridad de que las promesas que Dios me ha dado se van a seguir cumpliendo. No debo de dudar en que yo voy a decir, ¿y será que Dios va a cumplir esto? ¿Y será que Dios me ha prometido esto? ¿Y será que va a suceder? No debería de preocuparme ni de desconfiar, al contrario, debo esperar nada más el tiempo perfecto de Dios en que se va a cumplir cada una de sus promesas. Entonces, si reconocemos la soberanía de Dios, eso debemos ponerla por encima de todas las cosas. La soberanía de Dios debe estar por encima de todas las cosas. Por lo tanto, me va a ayudar a que las preocupaciones no controlen mi vida. Me va a ayudar a que las promesas de Dios son las que van a cumplirse y que van a controlar mis pensamientos. Y eso me llega a dar paz. Luego, la mejor evidencia de nuestra fe es la ausencia de afán, es la ausencia de ansiedad, es la ausencia de preocupaciones. Ese es el parámetro que uno toma para decir, esta persona es una persona de fe. La evidencia de nuestra fe, repito, es la ausencia del afán, de la ansiedad y de las preocupaciones. Por lo tanto, la confianza en el Señor debe fortalecer nuestra íntima relación con Él. Mientras hablamos y le escuchamos, nosotros debemos responder en obediencia a Dios. Eso no se le olvide. ¿Cómo va a demostrar también que usted tiene fe? Siendo obediente. La obediencia, acuérdese que en el Antiguo Testamento fue uno de los factores que tenemos de modelo y de muestra a nosotros del por qué a Israel en muchos aspectos le fue mal. Fue la falta de obediencia. Primero que ellos se habían comprometido a obedecer. Y aparte de eso, llegó un momento en que dejaron de obedecer. Entonces, producto de la desobediencia, incluso en Deuteronomio encontramos los efectos, ¿verdad? De lo que va a suceder por causa de la desobediencia y a causa de la obediencia. Y entonces ahí encontramos, de hecho se llaman maldiciones y bendiciones. Las maldiciones son producto de la desobediencia. Sepa usted en su vida que si tiene desobediencia para con Dios,
son maldiciones las que usted va a alcanzar. Si usted tiene obediencia para con Dios, son bendiciones las que vamos a lograr. Y eso entonces, al tener obediencia, implica que yo tengo una fe plena en Dios. Acepto su soberanía, acepto su voluntad. Luego, tercer hábito que debemos nosotros buscar y establecer en nuestras vidas es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Dice el salmista, Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Qué importante es que nosotros podamos leer la Biblia, reflexionar en sus enseñanzas. Cuando me habla de meditar es que yo debo de ahondar en la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que tiene, si tiene eso algo para mí? ¿Cuál es la aplicación de ese texto? Y no estoy hablando que usted tiene que conocer de idiomas incluso en cuanto a la lectura bíblica o ser un teólogo para entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra. No, tenemos que leer la Biblia y reflexionar, hacernos preguntas. ¿Qué habrá querido decir Dios con esto? ¿Por qué Dios me pide que obedezca? Cuando yo reciba respuesta a esas preguntas que yo puedo hacerme sobre un texto bíblico, debo de hacer algo. Debo de poner en práctica lo que hemos aprendido. Poner en práctica lo que se nos ha dicho. Debemos entonces hacer esas preguntas, pero someter bajo la autoridad de Dios las respuestas. ¿Por qué digo eso? Porque muchos no ponen en práctica la palabra porque no es lo que quisieron escuchar. Muchos tal vez viven en pecado, incluyendo cristianos. Aquí no vamos a hacer excepción de nadie. Hay muchos cristianos que viven en pecado hoy en día. La pregunta que debería hacerse es, ¿mi vida está consagrada a Dios? ¿Agrado a Dios con lo que hago? ¿Qué es lo que voy a lograr al seguir viviendo de la manera en que sigo viviendo? Son preguntas que debo hacer. Cuando Dios me responda, porque me va a responder, de eso sí tenemos que tener la seguridad de que Dios no responde. Puede ser a través de la palabra misma. Entonces lo que yo debo hacer es poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado. Estos mensajes incluso son respuestas para muchas personas. Hay personas que oran y dicen, yo cuando escuché el mensaje que se dio, no solo mío, pues estoy hablando de un mensaje de un pastor que pueda predicar la sana palabra, ¿verdad? Hay personas que dicen, Dios me respondió a través de ese mensaje. Dios me enseñó que a través de ese mensaje yo tenía que hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Póngalo en práctica. Porque es la única forma en que yo le puedo garantizar de que vamos a tener bendiciones, de que vamos a vivir consagrados a Dios, de que a pesar de que vengan adversidades a nuestras vidas, vamos a estar protegidos bajo la poderosa mano de Dios. Luego, la palabra, nosotros, la misma Biblia nos enseña que nosotros debemos tener la palabra como un espejo. Observarnos, ¿verdad? A nosotros, detenernos, observarnos y ver en el espejo qué está pasando. Corregir entonces lo que vemos que está malo y fortalecer lo que está bueno. Porque es la única manera en que nosotros vamos a mirar y a decir cómo estamos viviendo. Muchos de nosotros, como dije, estamos viviendo de una forma que no le agrada a Dios. Y debemos de corregir eso. Muchas personas no están orando ahorita. Muchas personas se han alejado de Dios. Muchos hermanos que antes se congregaban, ahora ya ni siquiera quieren escuchar el culto. Ahora tenemos palabra de Dios para decir, de tal manera que usted no puede decir, es que no me queda, es que no hay dónde ver. ¿Cómo no? O sea, hoy más que nunca Dios está hablando a cada persona por diferentes medios. Como dice Hebreo, va de muchas maneras y de muchas formas. Dios sigue hablando hoy en día. Por lo tanto, es necesario hacer un tiempo. Dice el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vea lo que dice. Pide como petición que la palabra le ordene los pasos y que las iniquidades, el pecado, la maldad no dominen la vida de ninguna persona. Esto debemos ponerlo en práctica y debe ser un versículo que nosotros como creyentes consagrados a Dios debemos de meditar en él y debemos de pedirle a Dios todos los días que ordene nuestros pasos con su palabra, que no permita que la maldad ni el pecado controlen nuestras vidas. Debería de ser un versículo en el cual nosotros debemos meditar y llevárselo a Dios todos los días de nuestras vidas. Luego, que el tiempo de la meditación nos mantiene alertas y sensibles. Escuche, el tiempo de meditar en la palabra nos mantiene alertas y sensibles a lo que está sucediendo. Nos cuida y nos protege.
Muchas veces dice, ¿y cómo voy a alcanzar la protección de Dios? Aquí tiene un ejemplo. Meditar en su palabra implica adicionalmente a que nosotros apartamos un día un tiempo para meditar en ella, y Dios nos puede hablar también en ese momento, no solamente en la oración. Y esto lo completamos con la oración. Pero muchas personas ni siquiera oran y ni siquiera leen la palabra. Difícilmente vamos a tener una vida consagrada a Dios si hacemos eso. Al leer y pensar en lo que dice el Señor, lo que dice el Señor le habla a nuestro corazón. Es ahí de esa forma en que nosotros recibimos respuesta. Cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a leer las palabras, cuando empezamos a preguntarnos acerca de ellas, Dios habla al corazón de cada persona. Y de esa forma el Espíritu Santo nos ayuda a ser perceptivos a la palabra. Por eso es importante, cuando usted lee la Biblia, ore primeramente y pide al Espíritu Santo que le dé el discernimiento para entender la palabra. Siempre haga eso. Como cuarto hábito es obedecer a Dios. Moisés le dijo a la nación de Israel lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es lo mismo. Por eso dije que eran modelos que Dios nos había dejado. Si vivimos en obediencia a Dios, vamos a andar en un nivel más elevado que el mundo. Y ojo, no estoy diciendo que usted se crea más que los demás, porque no es un modelo bíblico. Nosotros dice la palabra que debemos de vernos menos o inferior que los demás. ¿Por qué? Porque es Dios quien debe crecer en nosotros y Dios ser reflejado hacia los demás. Por esa razón, pero sí, si yo ando lleno de la palabra, si yo ando en obediencia con el Señor, mi nivel va a ser más elevado al de las demás personas. Hay una autoridad que se va a notar en mí, hay una vida de testimonio que se va a notar en mí, hay una vida de respeto que se va a notar en cada uno de nosotros. De tal manera que las personas incluso hasta llegan en el momento de tratar la manera de estar bien con nosotros. Es así que eso nos ayuda incluso a nosotros tratar de una manera diferente con las demás personas. Recuérdese que vivimos en un mundo en el cual no todos son cristianos. Por lo tanto, nosotros debemos buscar la manera de llevar a las demás personas también a los pies del Señor a través de nosotros. Todo eso nos ayuda a una vida consagrada. Debemos hablarle a las demás personas de lo que Dios está haciendo. Debemos enseñar a las demás personas que la obediencia a Dios paga bien. Debemos enseñar a las demás personas que a pesar de las adversidades, nosotros no dependemos de adversidades, sino de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios, de las promesas de Dios. Entonces nosotros no debemos menospreciar y debemos escoger, no debemos de menospreciar lo que Dios tiene para nosotros, y debemos escoger vivir bajo los mandamientos de Dios y desechar el estilo de vida del mundo. Recuerden, nosotros no cabemos en muchos lugares, cristiano, no cabemos en muchos lugares. Usted debe de aprender a vivir de una manera en que usted debe de preguntarse primeramente: ¿agrada a Dios con esto que voy a hacer? ¿Agrada a Dios el ir a un lugar donde solo toman cerveza, alcohol, bailes que no agradan a Dios o que no son dedicados a Él? Un ejemplo. Debemos preguntarnos eso. Si nosotros encontramos una respuesta en nuestro corazón de decir esto no le agrada a Dios, pues no cabemos en ese lugar. Puede ser incluso una fiesta familiar. Pero si existe eso, debemos buscar la manera de no estar en ese lugar. Podrán decirnos de todo lo que quieran, pero recuerde, todo esto es para que nosotros podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. No estamos buscando agradarnos a nosotros mismos y mucho menos a otra persona. Luego, quinto hábito que debemos buscar: depender del Espíritu Santo. Quinto hábito: depender del Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 5:18. Dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano, y Pablo nos llama a que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo mora en nosotros cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador. Pero el que el Espíritu Santo mora en nosotros no significa que seamos llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu implica la relación íntima que yo tengo para con Dios. Si yo oro, si yo leo mi palabra, la palabra,
si yo tengo un momento de altar familiar, si yo tengo un momento de agradecimiento para con Dios, si yo alabo a Dios, ¿verdad? Alabanzas, yo canto a Dios, entonces yo voy a buscar estar lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando hablamos de estar lleno, yo estoy sensible al Espíritu y el Espíritu controla mi vida. Todo lo que hago, el Espíritu lo controla. Cuando yo decido no orar, no leer la palabra, no ser agradecido con Dios, no alabar a Dios, entonces el Espíritu se contrista. Y es lo que Pablo nos llama la atención y dice, no contristéis al Espíritu, porque el Espíritu se entristece. El Espíritu quiere estar en armonía, quiere que estemos en armonía para con Dios y Él nos ayuda a comunicarnos con Dios. Pero cuando nosotros decidimos estar nosotros mismos bien, sin agradar a Dios, pues entonces el Espíritu se contrista. Y es ahí la importancia de que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces la llenura depende de los hábitos que estamos estudiando. Para poder depender del Espíritu debemos aplicar todo lo que acabo de mencionar. Y aparte de eso, el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía y debemos aprender a depender de Él. Y aprender a depender de Él implica que lo que Él nos diga que hagamos debemos hacer y lo que nos diga que no hagamos no debemos hacer. El Espíritu Santo en la vida de todo creyente es tan importante, hermanos, que si usted supiera todo lo que Él hace por nosotros, aunque nosotros no nos damos cuenta, nosotros viviéramos de una manera diferente. Y el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y el Espíritu Santo nos ayuda a guiar cada uno de nuestros pasos. El Espíritu Santo nos protege. Recuérdese que es Dios mismo, pero en nosotros. Aquello que tal vez usted siente y que alguien le dijo, por aquí no te vayas, camina por aquí, o no pases por allá. Ese no es más que el Espíritu Santo cuidándonos, protegiéndonos. Entonces debemos ser sensibles al llamado del Espíritu y debemos ser llenos del Espíritu. Ya le di las claves cómo podemos ser llenos por el Espíritu. Luego, como sexto hábito, es dar a Dios y a otros. Lucas 6:38. Esta es una promesa. Dice lo siguiente. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nunca podremos superar a Dios en generosidad. Fíjense bien. O sea, lo que Dios nos da, difícilmente nosotros se lo vamos a poder pagar de una manera material. Por esa razón es que nosotros debemos buscar a Dios en agradecimiento todo el tiempo, en espíritu y en verdad, dice la palabra. Pero acá nos manda una promesa. Para poder ser yo consagrado a Dios, debo considerar también el dar. ¿Cómo podemos dar? No necesariamente son cosas materiales. Vuelvo a lo mismo. Hoy en este tiempo, ¿cómo estamos? Qué importante es tomar el teléfono, poder mandar un mensaje, poder hacer una llamada a una persona que yo sé que necesita, a una persona que yo sé que con unas palabras de aliento, que con una oración, que con la lectura de la palabra en su vida, yo sé que le voy a ayudar. Ahí estoy dando a una persona. Muchos pensamos cuando decimos de dar que solamente son cosas materiales. Sí son importantes también. Por ejemplo, si yo puedo compartir de mis alimentos con alguien que yo sé que no tiene, también estoy dando. No digo yo que eso no es importante. Pero si no tengo cómo dar, porque hay personas que dicen, mire, yo también necesito y no tengo, pero es que no solo hablamos de cosas materiales. Estamos al alcance de una llamada de teléfono para fortalecer a otra persona, para poder darle ánimo a otra persona, para que esa persona pueda salir de su situación, de su problema. Si nosotros nos negamos a dar, declaramos entonces que no necesitamos tampoco nada. Recuérdese que por eso dice, dando es como vamos a recibir, dad y se os dará. De igual manera, ojo, y no lo tengo que hacer porque yo necesite tampoco. Y no lo tengo que hacer esperando nada a cambio tampoco. Lo que debo tener claro es que Dios se ha encargado de mis problemas, se ha encargado de mis necesidades y yo puedo ayudar a otro. Por esa razón dice que dad y se os dará medida buena y apretada, y si no, vamos a ser medidos de la misma forma en que yo mido. Debemos tener el cuidado de juzgar a los demás. Debemos tener el cuidado simplemente de emitir juicios sin saber el porqué de las cosas. Muchas veces ni conocemos a las personas, no conocemos sus vidas, pero bien fácil es criticar. Bien fácil es, ya enterramos a la persona, ya volvimos a matar a la persona y realmente no sabemos por qué la persona vive como vive. Qué importante es saber también comprender antes de criticar cómo es la vida de una persona.
que en vez de juzgar y en vez de criticar, nosotros debemos de ayudar. Debemos de dar una palabra de aliento, de ánimo. Ayudar con lo material en cuanto se pueda. Una oración no se le niega a nadie. Apoyo no se le niega a nadie. Entonces es importante para toda persona consagrada a Dios el poder dar a Dios y a los demás. Y cuando dice dar a Dios, recuérdense que no podemos pagarle a Dios todo lo que Él nos da. Primeramente debemos dar a Dios conforme a lo que hemos recibido de Él. Un corazón contrito y humillado, dice la Biblia. El ser personas capaces de poder dedicar a Dios un tiempo en espíritu y en verdad, no pensando en lo material, sino que todo mi ser alabe al Señor, dice un salmo. Luego, número 7, hábito séptimo, perdonar a otros. Sabemos que no es fácil perdonar, pero es lo que Dios nos pide. Aunque algunos nos traicionen, nosotros debemos confiar en Dios, de que Dios se va a encargar de todas esas cosas. El perdón es uno de los elementos muy importantes en toda persona, porque muchas veces guardamos resentimientos, rencores, guardamos recuerdos, pensamientos de daño que hemos recibido, ¿no? Principalmente es lo que ha pasado, ¿verdad? Daños o situaciones en las que hemos pasado, que hemos salido lastimados o dañados. Pero cuán importante, en la Biblia nos manda que nosotros debemos perdonar. Una persona consagrada es una persona que aprende a perdonar. Yo me recuerdo hace muchos años que era indispensable el poder perdonar a una persona en mi familia. Pero uno de mis hermanos me dice, yo no puedo perdonarme. Entonces yo le decía a esta persona, mira hermano, tenés que aprender a perdonar. Independientemente de lo que hayas sentido, lo que tenés que aprender a perdonar, porque al final de cuentas es una carga que te llevas tú solo. Nadie te puede ayudar con eso. Mientras que la persona a quien va a ser perdonada probablemente también lleva una carga aparte. ¿Por qué razón hay que perdonarla? Pero hay que perdonarla. No debemos guardar esos resentimientos en nuestro corazón. Y más nosotros como cristianos debemos aprender a soltar esos sentimientos. Y perdonar no es desearle el mal a nadie. Perdonar no es decir, ay, que Dios se encargue. Sí, es cierto, Dios se va a encargar, pero no debo desear eso yo. Debemos de buscar el perdón hacia los demás de todo corazón, porque es la única manera en que yo puedo saber que estoy en paz conmigo mismo y en paz con Dios. No se lo olvide, así como Dios nos perdonó un día a nosotros que fallamos, que pecamos, y ha tenido misericordia de nosotros, nosotros debemos también de aprender a perdonar a los demás, a las demás personas. Entonces debemos aprender a confiar que Dios será cargo de la situación. Debemos aprender a confiar en que Dios va a tomar el control de ese problema. Pero con el cuidado de que la misma palabra nos enseña que cuando yo vea a aquellas personas que me han hecho daño, mis enemigos, dice la palabra, ¿verdad? Pero no debería de buscar yo que sean mis enemigos. Pero cuando yo busco a esas personas y veo a esas personas, cómo viven, cómo terminan esas personas, la palabra me advierte también que no debo de alegrarme. Por esa razón le digo, yo debo perdonar, pero no buscar que la persona sea dañada. Más bien debo buscar que la persona pueda tener arrepentimiento genuino y que esta persona pueda buscar a Dios de todo corazón. Y en la manera en que nosotros perdonamos es un apoyo, es una ayuda a nosotros mismos. Nosotros pensamos que con perdonar estamos ayudando a la otra persona. Sí, es cierto, yo puedo decir a la persona, le perdono, la perdono. Pero el mayor beneficiado del perdón somos nosotros mismos. Y entonces, como hijos de Dios, debemos buscar qué aspectos de nuestra vida debemos cambiar para cultivar esos hábitos. Estos 7 hábitos, aplíquelos en su vida. Busquen a Dios de todo su corazón. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Oremos. Leamos la palabra. Demos de lo que tengamos. Dependamos del Espíritu. Perdonemos a otros. Perdonemos a nosotros mismos muchas veces. Porque muchas veces nosotros mismos llevamos carga de aquello que no logré, de aquello que logré, pero no era como yo quería. Muchas veces hasta nosotros debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Pidámosle a Dios las fuerzas necesarias y vivamos consagrados al Señor como Él nos lo ha pedido. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a que tu palabra, Padre, no regrese vacía. Sabemos, Señor, que tu palabra llega en el tiempo oportuno, en el momento justo.
Sabemos, Señor, que en todo momento y en todo tiempo tú estás en el control de todas las cosas que nos suceden. Ayúdanos a depender en el Espíritu Santo. Ayúdanos a depender, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a depender de los momentos, Señor, de oración. Ayúdanos, Señor, a tener un tiempo todos los días, Señor, en el cual nosotros oremos, en el cual nosotros tengamos esa comunicación contigo, en la cual, Señor, nosotros podamos establecer una relación íntima contigo. Ayúdanos a ser leales a tu palabra, leales a ti, que a pesar de los tiempos de adversidad o los tiempos de abundancia, nosotros siempre vamos a permanecer firmes en tu palabra. Siempre vamos a caminar, Señor, buscando agradarte a ti. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por todas las maravillas que tú has hecho con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te lo pedimos en esta hora. Usted que no conoce del Señor, le invito en esta tarde a que pueda entregar su vida a Él. Reconózcale que usted ha fallado. Llegue al Señor en oración y dígale al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que has enviado a Cristo, que murió en la cruz del Calvario por mi causa. Sé que a través de su sangre yo puedo ser redimido, puedo recibir el perdón de los pecados, y te pido en esta tarde que seas tú controlando mi vida, entrando en mi corazón, y perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú quien gobierne mi vida a través del Espíritu Santo en mi corazón. Te damos gracias, Padre, por esta hora. Ayúdanos, Señor, a poder seguir predicando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder seguir transmitiendo mensajes de aliento, Señor, para tu congregación, para tu pueblo. Y ayuda a cada pastor, Señor, a que el mensaje que se reciba, el mensaje que se lleve, sea conforme a tu voluntad y no a nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los invito a que se mantengan siempre en sintonía de los mensajes de su iglesia al aire. Dios les bendiga.